Bienvenidos a otro episodio del podcast Directo a Canadá. Tu historia nos inspira, es lo que nos motiva a diseñar un plan para que logres migrar a tu nuevo hogar. Hoy tenemos una invitada muy especial, tenemos como invitada a nuestra consultora estrella, a nuestra CEO, a Vanessa Chuinar. Así que, Vane, ¿cómo estás? Muy bien, Santi, muy bien. Muchas gracias por esta invitación. Quedé enamorada de ese primer episodio y dije, invítenme, quiero también colaborar. Claro que sí. Esto es un espacio para contar historias, para que las personas tengan otra perspectiva de Canadá. Digo que también dejen como a un lado los miedos o las preocupaciones. La idea es que en este espacio les resolvamos un montón de dudas. Y uno de esos miedos que yo creo que las personas tienen, o por ejemplo las mujeres, siendo tú una mujer, digamos, que cabeza de familia o empezaste pues siendo acá en Canadá, me gustaría que les contaras a las personas, sobre todo a las mujeres, cómo es el tema de la seguridad de las mujeres en Canadá, porque por ejemplo en los países de Latinoamérica, pues que una mujer salga a caminar sola, digamos, a las 8, 9, 10 de la noche es algo que, digamos, que a veces preocupa o hay muchos miedos con el tema de la seguridad. ¿Tú qué opinas respecto a eso con el estilo de vida que se ve acá en el país, en Canadá? Claro, mira, yo siempre, te puedo decir que yo llegué a Canadá, tenía 13 años cuando pisé tierra canadiense la primera vez. Y en lo más general posible te puedo decir, y me gusta siempre ser como la persona que pone ese nuance dentro de cada conversación, porque obviamente que Canadá es muchísimo más seguro, pero no quisiera como decir nunca pasa nada, no quiero decir eso porque pues somos mujeres y creo que las mujeres somos vulnerables en todo el mundo, no importa si es el país de primer mundo más el mejor país del mundo. Creo que es una lucha que todas las mujeres todavía estamos enfrentando a nivel mundial, pero entonces si nos ponemos en comparación, ¿qué te digo? O sea, yo nunca he sentido miedo ni a los 13 años, ni a los 20 años, ni hoy que tengo 31 años de salir a la calle a caminar en Canadá, no, nunca lo he sentido, ¿cierto? No he tenido que pensar dos veces, pero obviamente que siempre uno piensa como, y además que yo nací en Colombia, como latinoamericano, que uno tiene que ser cuidadoso donde quiera que esté, no ponerse en situaciones incómodas o posiblemente incómodas, porque pues si hablamos de la seguridad de la mujer, ¿quién es la persona, el perpetuador, por decirlo así? Generalmente son los hombres, ¿no? Y los hombres pues existen en todo el mundo y creo que todavía hay mucha cosa que cambiar en la mentalidad de muchas culturas. Pero en lo más que te puedo decir que en algo que yo he experimentado, pues ni en el trabajo, que yo te puedo decir que alguna persona vino y trató de algo conmigo, no. En las calles, pues tú caminas muy tranquilo. Yo he vivido en Montreal, en Ontario, en London, Ontario, he estado en Toronto, digamos, en Montreal. Yo antes vivía en el centro, que es el downtown, que generalmente en el downtown es donde pasa todo, o sea, las fiestas, toda esa cosa, y pues yo he caminado con mis amigas o yo sola a la 1, 2 de la mañana y pues no, nadie se mete contigo. Yo creo que es un país un poco más, cada cual en su cuento. Ya si tú te metes, y siempre he dicho eso, si tú te metes en situaciones, y lo digo, metes en situaciones es que estás en un grupo, bueno, pueden pasar cosas, ¿cierto? Pero si tú vas caminando en la calle y no estás en ningún grupo particular, no lo he experimentado, o sea, no he visto que alguien se me vaya detrás, cosa que digamos en Bogotá hace como un mes lo vi, no me pasó a mí, yo estaba con mi familia y a una chica alguien la comenzó a seguir y yo lo vi y yo, wow, qué miedo. Entonces lo vi en Bogotá, nunca lo he visto ni lo he experimentado en Canadá. Claro, es como tú lo dices, pues en todas partes del mundo, pues como que hay personas malas, pero es bonito, digamos, también contarles a las personas que relativamente acá es un país que es seguro, o que por lo menos, digamos, desde mi perspectiva, ante todo hay respeto, ¿cierto? Porque, por ejemplo, esto es un país que hay diferentes culturas, demasiadas culturas diría yo, es uno de los lugares donde yo más he visto las diferentes culturas o diferentes creencias, ¿cierto? Y como que las personas aquí respetan demasiado eso, respetan tus creencias, no es que se burlen o te miren raro o algo, Claro. no les guste y no se meten contigo por respeto. Y es tan importante y es algo tan bonito, pero que todos tenemos que aprender.
no es solamente decir Canadá es perfecto y no hay ese tipo de discriminación. Pero entonces, ¿qué discriminación llevas tú en tu cabeza? ¿Cierto? Y yo digo que eso es muy importante cuestionarlo, porque cuando yo llegué a Estados Unidos la primera vez, que tenía 10 años, la primera vez que vi dos mujeres besarse, pues para mí fue algo escandaloso en mi mente. O sea, yo no dije nada, pero pues en mi mente era muy escandaloso porque lo que yo había crecido escuchando era una retórica de que eso no estaba bien. Entonces yo venía con unos prejuicios en mi mente que pues pensaba, no, pues eso no está bien, entonces me alarmo, ¿verdad? Entonces toma tiempo mientras que tú como migrante, como persona, te adaptas a que todos somos diferentes y que tenemos derecho a tener diferentes gustos, a tener diferentes, a amar a quien queramos, a tener diferentes religiones. Yo recuerdo, digamos, cuando trabajaba como supervisora en un call center hace ya años atrás, uno de mis agentes él es musulmán y siempre tomaba su tiempo para ir y rezar, y a mí me parecía algo como tan bonito ver ese ritual y ser, pues no ser parte, pero pues verlo, y como la misma empresa le daba un espacio donde él podía hacerlo en su privacidad, y todos lo aceptábamos, y creo que es eso lo que uno aprende, sí, o sea, esa no era la persona que yo era a los 10 años, porque yo venía con muchos prejuicios, tanto de mi familia, tanto de la sociedad en la que yo crecí, que muchas veces decían, bueno, es que estas religiones no son buenas, entonces la persona de esa religión es mala, amar la persona del mismo sexo es malo, todo venía todo es malo, a menos de que la cultura lo permita, y era una cultura un poco más, pues, diferente, ¿no? A lo que somos el día de hoy. Entonces yo creo que esa diversidad y esa aceptación o tolerancia no es algo que nos da solamente Canadá, sino que nosotros también comenzamos a aprender, y por consecuencia también se lo damos a la comunidad, y pues es mi sueño, por decirlo así, que pues también lo devolvamos, o sea, lo traigan a sus países, o lo lleven a sus países y digan, mira, pero es que yo aprendí que pues todos somos iguales y que todos tenemos diferencias en a quien amamos y que en lo que nos gusta, y que está bien, y aprender a entregar ese conocimiento a otras comunidades, a otras culturas. Yo creo que eso es lo bonito, ¿no? Sí, total, yo creo que la diversidad enriquece, y es muy bonito ver cómo acá se convive en paz, y conviven en paz todas estas diferentes creencias y estas diferentes como ideologías. Y ese pensamiento que compartes, la verdad es muy bonito, porque es lo que tú dices, también esa discriminación nace desde el interior, ¿cierto? El hecho, digamos, de tú llegar como con una mentalidad de antes, una mentalidad de tú cómo creciste, de lo que te enseñaron, al llegar, por ejemplo, a un nuevo país donde tú eres diferente, pues tú tienes que abrir tu mente y entender que pues hay personas que piensan diferentes y que a ellas también las criaron de una manera distinta. Con eso que estás diciendo, Vane, ¿qué podrías, por ejemplo, muy bonito que nos cuentes como de esa parte humana, a ti qué te ha enseñado Canadá, o como algo que tú digas, wow, a mí este país me dejó un regalo muy bonito, como del alma, como de mis pensamientos, o como me enseñó Canadá a ti, que tal vez otros países enseñaron, tú que has vivido como en tantas partes o has recorrido, te has movido tanto? Claro, mira, yo creo que como mujer, ¿qué te puedo decir? Lo primero que yo aprendí en los primeros 10 años de la construcción de la personalidad de Vanessa en Colombia era que había muchos limitantes o muchas limitaciones para las mujeres. O sea, yo entendía que yo tenía un deber como mujer, y que era darle comida a mi esposo cuando llegara y estar siempre ahí, y pues era una niña de 10 años y este era el pensamiento que yo tenía, y el pensamiento de que yo no puedo ser piloto, aunque me parecía muy chévere, y hasta el día de hoy me parece muy chévere esa profesión, y me encantaría en algún momento volar un avión. Entonces, pero en mi cabeza era, yo no puedo ser piloto porque yo soy mujer, yo no puedo hacer esto porque yo soy mujer, y es lo que la sociedad te alimentó, y me alimentó por 10 años de muchas cosas, de que yo no podía porque yo era mujer, y que yo tenía esas limitaciones, y que yo tenía que entender que estaba como en esa cajita. Entonces, al llegar, aparte de los prejuicios que ya te dije que se van rompiendo, si tú quieres, obvio, si tú no quieres, pues sigues siendo la misma persona, pero pues yo soy una persona muy abierta, y soy una persona que yo amo desde lo más profundo de mi corazón y mi alma
a las personas, yo soy una people person, entonces yo soy una persona que amo al prójimo, entonces me gusta tratar de entenderlo. Entonces, ¿qué pasa? Yo llego a Canadá y comienzo a ver que pues muchas mujeres hacen muchas cosas, que la mujer puede ser, no sé, parte del ejército, o puede ser la que es mecánica y no hay problema, la que es piloto y no hay problema. Entonces, al principio yo creo que fue como que, wow, o sea, ¿esto es posible? Yo puedo, o sea, yo como mujer, como que me salí de ese esquema, y fue un tiempo, pues yo no te diría que sería algo rápido, pero fue un tiempo de mi educación en Canadá, de mi bachillerato, en el que yo comencé a entender de que no necesariamente porque yo era mujer tenía esas limitaciones, y que al contrario yo tenía que romper muchos de esos esquemas y tal vez abrir puertas para otras mujeres para que también se sientan empoderadas. Entonces a mí y mis profesores también hicieron parte de eso. Yo recuerdo que tenía un profesor en el 10º de bachillerato que siempre hacía ese tipo de chistes, como si, no sé cómo se dice, de género. Y él hacía sus chistes, y después que terminaba el chiste decía: yo lo hago a propósito, porque ustedes como mujeres tienen que entender que todavía tienen mucho que ganar en el campo del mundo y en este mundo en el que estamos, y tienen que buscar su beneficio. Ustedes no se pueden quedar con lo que les dan los hombres o con lo que les da la sociedad, ustedes tienen que ir a buscar más. Entonces como que todo eso se quedó en mí y se alimentó durante el bachillerato, y se alimentó durante el tiempo de mi universidad, y hoy en día digo, y era tanto pues mi miedo de ser, o no miedo de ser mujer, pero mi limitación mental de ser mujer, que yo no quería tener hijas mujeres. O sea, para mí era como que quiero hombres. Yo sé que a los hombres les va mejor en la vida, tienen más privilegio, y cuando quedé embarazada yo, por favor Dios, que sea un niño, porque a las mujeres les toca muy duro, y ya en mi mente ya sabía que a las mujeres les toca más duro. Entonces creo que dentro de lo que yo he aprendido en Canadá y lo que me ha enseñado es entender de que sí, obviamente las mujeres tenemos unos pocos beneficios o menos beneficios comparados a los hombres, pero que hay mucho que luchar, y que hemos avanzado demasiado en el mundo y en la humanidad, y que si seguimos luchando podemos llegar a ser más CEOs, más líderes de países, líderes de gobiernos, líderes de muchas cosas, y aportar a este mundo como lo que somos seres humanos con mucho que aportar y mucho que dar. Entonces creo que eso ha sido lo más, de todo, hay muchas cosas más, pero yo creo que eso ha sido una de las cosas más importantes, y que han hecho un impacto directo en mí, que he aprendido en este país. Wow, eso me parece súper interesante, porque creo que estamos en tiempos que todo está cambiando, así como tú lo decías, que llegaste con unos prejuicios y que hoy en día pues ya no existen, y vivimos en un mundo que está cambiando muy rápido, y que a mí me parece que en este mundo o en la actualidad es necesario que las mujeres empiecen a tomar el control en muchas situaciones, sobre todo porque ustedes tienen un corazón que, para ser sincero, a veces el hecho de ser madres hace que tengan un corazón mucho más grande que nosotros los hombres en situaciones que a veces como que somos más metódicos. Entonces me parece muy interesante, sobre todo porque tú eres como un testimonio de eso, de ser una mujer que pensaba que no tenía, digamos, derecho a ser piloto, o que eso era como un sueño inalcanzable, a hoy en día ser una mujer que eres ya la CEO de una empresa, o eres una mujer que superó un montón de adversidades. Y es, por ejemplo, interesante porque tú hoy en día eres una consultora, ¿cierto? Y eres la CEO de una empresa que se dedica al tema de inmigración. Y es muy interesante porque la inmigración, yo creo que para ti primero fue una pesadilla, ¿cierto? Pues tú llegaste a la inmigración por una pesadilla. O sea, ¿cómo tú? Cuéntanos un poco, digamos que resumidamente, pero porque me parece interesante que inspires a las mujeres que tal vez están escuchando este podcast, de tú cómo convertiste una adversidad que fue la inmigración a hoy en día una oportunidad, y que incluso es algo que le da la oportunidad a muchas más personas, y no solo mujeres, sino que familias completas, de llegar aquí a Canadá. Sí, claro, mira, ¿qué te puedo decir? Todo mi proceso migratorio empezó por problemas de seguridad en mi país, ¿no? Entonces, de pasar de, ¿qué te puedo decir?, de escenas donde tienes una persona que te apunta una metralleta a los 6, 7 años, y después salir de tu país y tratar de buscar un lugar seguro, pues no es algo muy
muy interesante o muy, ¿cómo se dice? Bonito, por decirlo así. Y llegar a un país completamente nuevo, que primero llegamos a Estados Unidos, caer en el proceso de no tener documentos legales, o sea, el proceso mío migratorio, te puedo decir que fueron 6 años hasta el día en que yo pude tener una residencia en la mano y decir, ok, pertenezco de nuevo a algún lugar o existo, porque yo sentía que yo no existía sin esa residencia. Entonces, mira, lo primero que yo puedo decir es que la fortaleza que tuvo mi mamá de salir de un país con 2 hijas, mi hermana tenía 12 años, yo tenía 10, con 2 hijas a un país donde no hablaba el idioma, donde no pudo llegar a papeles y decir, no hay problema, me voy a ir a Canadá, y otra vez con esas 2 niñas ya adolescentes, ya con muchas rebeldías y conflictos, y volverlo a hacer otra vez sin idioma. Yo creo que eso muestra la fuerza de las mujeres, o sea, lo muestra en realidad, ¿no? O sea, le pone cuerpo y cara y mente y de todo, porque si tú, es muy fuerte, y yo que me considero una persona fuerte, tengo 2 hijos, mis hijos tienen 9 y 4 años, mis 2 niños, y a mí me daría miedo, o sea, yo siento que, no sé, o sea, no me ha tocado, si me tocara lo haría, creo, no lo sé, pero creo que a mí me daría miedo sola con mis 2 niños, porque yo valoro mucho que ellos estén bien. O sea, para mí el problema no sería si a mí me toca pasar trabajo, o tal vez es porque yo lo viví, ¿no? Porque yo fui ese niño o esa niña que viajó, y que muchas veces, digamos, a nosotros nos tocó vivir en una habitación las 3 por mucho tiempo, hubieron momentos difíciles. Y entonces, ¿cómo coges todo eso? Yo creo que los primeros 6 años, mientras que llegaba a mi residencia, y pues también tienes que agregarle que estoy creciendo, estoy en plena adolescencia, o sea, te estás formando como persona. Es un momento crítico para cualquier ser humano, ese momento de tu vida. Y aparte de todo, métele vivir en 2 países, transportarte a 2 países, no tener papeles, cortes migratorias, abogados y pues you name it. Es mucho yo creo que para un niño o una niña de esas edades es demasiado. Entonces, al principio yo creo que yo renegaba de todo, yo renegaba de todo y decía, pues, porque yo estoy pasando por todo esto y ¿qué hago aquí? No me gusta y no quiero. Y por eso yo les digo a los papás que tienen adolescentes y que están pasando por esto, sabe que oblíguelos, porque es que Vanessa a los 16 años no tenía la menor idea de lo que iba a ser su mundo en 10, 15 años. Entonces yo sé que en ese momento se siente que el mundo se cae, que todo es tenaz y que todo es negro, pero el sol sale y para mí salió el sol. Se demoró, o sea, no te voy a decir que es fácil, es una adaptación gigante, pero yo al no haber soltado esa residencia, yo haberme quedado en Canadá, llegar a mi ciudadanía, y el día que yo me volví ciudadana, que fue el 15 de septiembre del 2010, mi mundo volvió a cambiar. O sea, ya tengo un pasaporte que me abre mundos, lo que tú quieras. Y es que yo he vivido tantas cosas dentro de mi vida adolescente y adulta, como yo fui madre soltera en Canadá, en el que un país que te apoya al 100%, que me dijo, listo, tú eres madre soltera, ven, déjame, yo te ayudo a estudiar, déjame, yo te ayudo a que tengas una vivienda que no sea súper escandalosamente costosa, para que puedas tener tiempo con tu hijo y puedas pagar tus estudios, y yo te ayudo y te presto para que estudies. Me vas a pagar, sí, pero yo te presto y no vas a estar mal, así que si tú quieres darle con toda y luchar por salir adelante, lo puedes hacer, o si seas mamá soltera. Entonces, todo ese tipo de cosas como mujer que yo viví en el país, y que desde la adversidad de no tener nada, porque como te digo, llegamos en momentos que vivíamos en una habitación las 3, a ser mamá soltera y tener que estudiar y trabajar y tener a un niño chiquitico creciendo, porque yo empecé mi universidad y mi hijo tenía 6 meses cuando yo empecé la universidad. Entonces, vivir toda la universidad con un niño pequeño, y después nace otro niño, y abrir una empresa con un niño de 1 año, yo creo que pues he mostrado como mujer, primero, que Canadá te permite y te da la opción de hacer este tipo de cosas y te da las herramientas para que lo logres. Y 2, que uno como ser humano, no solo como mujer, como ser humano,
puede hacer muchas cosas así tengas todo encima, porque en muchos momentos pues teníamos todo encima y era bueno esto, lo otro, o me tocaba estudiar con el niño en los brazos, o bueno, 10.000 cosas que si el niño una vez tenía a mi hijo hospitalizado y pues yo estaba estudiando ahí con el niño al lado y después pues hablar con los profesores y que muchas veces, no sé, yo nunca he ido a la Universidad de Colombia, pero me dicen que tal vez a veces no son tan flexibles y creo que en Canadá tú no ves eso tampoco. O sea, mis profesores me decían, tienes un niño, yo sé que tienes un niño pequeño y yo tenía profesores que me decían, tráelo a la clase, si tú no tienes que te lo cuide en ese momento, tráelo a la clase, yo te ayudo y yo nunca lo hice porque pues a mí me da como pena llegar a hacer eso, pero mis profesores me lo decían, o sea, me decían, si no tienes cómo, trae tu hijo, no hay problema, aquí miramos, pero no vas a dejar tu educación. En la escuela de mi universidad, que es Concordia University, que está ahí en el centro de Montreal, también había una asociación de papás estudiantes y en esa asociación habían guarderías de 3, 4 horas donde tú los podías dejar si tenías un examen. Entonces también había muchas cosas que te permitía, o sea, ellos te quieren decir, tú no puedes usar como excusa, tengo un hijo y no puedo estudiar. Y yo creo que es muy importante como papás no utilizar a nuestros hijos como excusas de nada, porque si tú no haces lo que tú quieres en tu vida y se lo atribuyes al niño, pues no es justo porque no es culpa de él. Si tú quieres, yo creo que tú puedes. Entonces yo creo que yo hablo mucho, Santi, perdóname, pero pues eso es lo que... No, esto es una maravilla porque precisamente para esto es este espacio, porque las personas que decidieron, y les agradecemos a los que nos están escuchando, porque son cosas que nos inspiran. Y es que definitivamente creo que todo esto se resume en una frase que se está volviendo, creo que una frase insignia, digamos, aquí en Gentium, y es que inmigrar es de valientes. Definitivamente es un reto, definitivamente tú te tienes que esforzar, vengas solo con tu pareja o si vienes con tu familia, es un esfuerzo, pero encuentras tus resultados y lo que estás aquí también confirmando es que Canadá es un país que valora esos esfuerzos y te abre las puertas o te da las oportunidades o trata de darte las herramientas para que tú no te rindas, para que puedas llegar a un objetivo. Y eso que estás diciendo, por ejemplo, de los maestros, pues realmente me sorprende porque creo que gracias a esas personas también pues se puede decir que mira, que han hecho parte de lo que has logrado hoy. Y el hecho de que hoy tú también le abras la puerta de este país a un montón de personas, pues es una maravilla, porque definitivamente nos damos cuenta de que Canadá es un país que valora mucho al ser humano y valora sus creencias, valora su diversidad, valora también su familia. Y yo creo que esto es motivante sobre todo para las personas que quieren migrar en familia, sea una mamá soltera o una familia completa, como lo vimos en nuestro podcast anterior. Entonces, creo que son buenos consejos. ¿Qué consejos tú les puedes dar a las familias? Pues, ¿qué les puedes dar tú que ya eres incluso ciudadana y tuviste una familia aquí en Canadá? Y digo tuviste porque ya pues te mueves mucho y te mueves porque viajas a varios países de Latinoamérica precisamente para ver en persona a personas y explicarles y darles una oportunidad de llegar acá. Mira, lo que yo puedo decirles, tanto primero para motivarlos y como consejo, es si se puede. O sea, a veces se ve muy difícil y pues es normal que sea difícil. Yo creo que todo en la vida, yo pues imagínate, yo estudié mi carrera, fueron 4 años. No fue fácil, yo traté de estudiar lo más rápido posible para graduarme lo más rápido posible, hice una maestría y pues todo el tiempo mientras que yo hacía eso yo tenía un niño que requería de mí y tenía que estar con el niño y tengo fotos donde tengo la mesa del comedor llena de papeles del colegio y al lado el niño está jugando conmigo, lo tengo en los brazos y yo estoy haciendo lo que yo tengo que hacer para llegar a esa meta y que muchas veces me tocaba trabajar, estudiar y lo hice. Entonces, si yo te lo puedo comparar en un proceso migratorio, oye, vas a tener que estudiar el idioma o vas a tener que estudiar una carrera o vas a tener que meterle bastante fuerte a este sueño, pero si tú lo quieres es posible y se trata de hacer una planificación y de escoger también los lugares más adecuados para ti, porque por ejemplo yo te diría que beca, a mí me parece que para las personas
como yo en ese momento, mamá soltera y eso, pues es mucho más flexible, es una provincia que te da más programas sociales, las guarderías son más baratas, te da más campo para poder salir adelante. Una provincia como Ontario tal vez no tenga las mismas posibilidades, las guarderías son mucho más altas en precio. Entonces yo creo que si nos ponemos a planear bien ese panorama futuro, lo podemos hacer, y se trata de no rendirse, porque pues hay muchos momentos en la vida en los que para nosotros es más fácil decir, pues no, sabes que se ve muy difícil, entonces pues mejor no hago nada. Y yo creo que no, una vez, no recuerdo quién me lo dijo, pero me dijeron algo muy bonito, y ese día pues yo siento que cambió muchas cosas de mi vida, y es que en 5 años, porque cuando uno mira hacia algo, me va a tomar 5 años llegar a mi residencia, por ejemplo, te lo voy a poner así. Entonces esa persona me dijo, sí, pero en 5 años, los 5 años van a pasar sí o sí, pero de que tengas residencia o no, lo vas a decidir tú. Y si en 5 años tú miras atrás, igual ya pasaron. ¿Qué hiciste con esos 5 años? Entonces, eso para mí cambió muchas cosas, porque cuando tú piensas en estudiar, ay, son 2 años de maestría, uy, no, meterle 2 años. Sí, pero los 2 años van a pasar. ¿Qué vas a cumplir y tener al final, lograr al final de esos 2, 3, 4 años que tú te propones algo? O que no vas a lograr, porque el tiempo pasa sí o sí, ese no perdona. Entonces, si tú vas a ver que el tiempo va a pasar, ¿dónde lo voy a invertir y qué le voy a sacar a ese tiempo y qué voy a lograr en ese tiempo? Entonces, yo creo que mucha gente cuando lo ve muy largo, lo ve muy complicado, el tiempo va a pasar. ¿Qué vas a hacer en 10 años? En 10 años puedes ser ciudadano, puedes ser residente, si tú lo decides, pero si no, igual en 10 años vas a tener que mirar que ya pasaron los 10 años y qué hice. Entonces se trata de eso, y ánimo, porque si mi mamá pudo con 2 niñas sola, sin idioma, ¿por qué no vas a poder tú? O sea, ¿por qué no vas a poder tú cuando muchos de nuestros seguidores son familias, o si eres mamá soltera? Se puede, mi mamá lo hizo, lo logró, y no es la única. Yo conocí muchas mamás solteras que lo lograron, o papás solteros también conocí, que venían con sus hijos o con su hijo y que decían, no, pues yo voy a seguir luchando, y hoy en día son ciudadanos y hoy en día tienen todo lo que querían. Entonces yo creo que las limitaciones no las ponemos nosotros mismos, como esa niña Vanessa a los 10 años que pensaba que las mujeres no podían hacer nada o muchas cosas, y entonces ya era una limitación que yo me lo había puesto en mi mente, porque sí me lo había alimentado la cultura y la comunidad, pero yo lo acepté y lo seguía alimentando. Entonces llega un momento en que tú tienes que decir, lo voy a seguir alimentando, mi limitación la voy a seguir alimentando, o voy a cambiar el chip y voy a decir, ¿sabes qué? Porque si ellos sí pueden, es que nosotros no somos seres superiores. Si nosotros podemos, y yo siempre digo, si yo pude hacer todo lo que yo he hecho y lo que sigo haciendo, cualquiera lo puede hacer, porque esto es de ganas. A mí no me gusta estar en redes sociales, a mí no me gusta hacer videos, no me gusta, o sea, lo detesto, pero yo lo hago, ¿cierto? Lo hago y muestro de mí, y le doy mi empeño, y ¿qué me motivó? Es un video que yo hice hace como 2 años que era de un cambio de Quebec, y por haber hecho ese video muchas personas lograron aplicar a su residencia, y cuando yo les dije, porque estaban en consulta, que a mí no me gustaba hacer esos videos, me dijeron, por favor no dejes de hacerlo, porque tú me cambiaste la vida a mí. Y en ese momento, cuando vi que era más allá de que si me gustaba cómo me veía en la cámara o no, dije, oye, pero es que esto no es para mí, esto es para esas personas que necesitan esta información, que necesitan llegar a su meta, y si yo puedo hacer ese camino y les puedo cambiar la vida, son familias que van a cambiar vidas, que van a cambiar generaciones. Entonces se trata de levantarse y hacer lo que a veces no nos gusta hacer por cumplir un propósito, y yo creo que el propósito de mi vida es hacer que para ustedes su proceso migratorio no sea tan traumático como lo fue para mí. Yo aprendí de él y no lo cambiaría por el mundo, porque creo que es lo que me hace ser lo que soy yo el día de hoy. Pero ustedes no tienen que vivir las mismas adversidades que viví yo, sus hijos no tienen que vivir lo mismo. Entonces, si ustedes se guían y si ustedes hacen un plan y si nos siguen en lo que nosotros, los consejos que les damos,
se les va a facilitar la vida y esa es la misión. Sí, total, eso definitivamente el futuro creo que lo construimos con las decisiones que tomamos en el presente y como tú lo dices, si tú haces un plan de aquí a 10 años, pues sea que lo hagas o no, los 10 años van a pasar porque el tiempo sigue corriendo y si tú sigues viviendo, pues las cosas siguen pasando. Entonces esto es una decisión que es tuya y como lo decimos, tú puedes tomar la decisión de hacer tu proceso solo, pero va a estar lleno de dificultades, de adversidades, de piedras en el camino, que no es muy diferente cuando lo haces acompañado y sobre todo de personas que ya han superado todas esas adversidades, ya saben cuáles son los caminos correctos y por eso también a veces es bueno, digamos, contar con la ayuda de un consultor, ¿cierto? Porque así como lo que estás diciendo en Quebec, esos detalles hacen que tu futuro cambie totalmente. El hecho de que tú escojas una provincia y que la provincia sea la correcta y que se adapte a ti o que tú te adaptes a una provincia, pues depende de ese programa, depende de ese plan, de esa estructura. Entonces, por eso sí es muy importante que el hecho de migrar se busque hacer de una manera correcta, porque también Canadá es un país que quiere que la migración sea, digamos, humana, ¿cierto? Humana, legal y segura. Entonces, pues por eso también es que estamos aquí. Bueno, Vane, creo que te agradezco infinitamente el tiempo que nos has brindado, también el hecho de que te abrieras un poco y nos contaras pues, tu historia, tu parte humana, todas estas raíces que también de por qué Vanessa hoy es lo que es y por qué también Gentium es lo que es. Entonces te agradezco muchísimo por el tiempo y también a todas las personas que nos están escuchando acá. Gracias, Santi, por el tiempo y creo que sí es lo que me edificó para ser lo que soy el día de hoy, porque si te cuento, a mí me hubieran dicho esto y me lo dijeron hace, no sé, 10 años, ¿vas a hacer algo de inmigración? No, gracias, odio, no, porque para mí fue muy traumático, es que fue muy doloroso. Entonces yo sentía que todo iba a ser doloroso y que yo tenía que ver a mis clientes sufrir. Y como yo no quería eso, o sea, yo ni quería volverlo a vivir, ni viviéndolo en otras personas, entonces yo lo rechazaba. Pero fue al descubrir que yo podía hacerlo más fácil para ellos, que yo podía guiarlos de una manera mucho más tranquila y que sufrieran menos, es cuando yo dije, no, sabes que sí quiero hacer esto. Entonces también fue una transición, porque no fue algo que yo dijera, ay, sí, cuando yo sea grande voy a ayudar a las personas a ir a... No fue lo que yo me planteé, y antes, como te digo, o sea, yo me quería alejar mucho de eso porque me dolió demasiado. Pero hoy en día digo, todo pasa por algo y creo que lo que yo sufrí, lo que yo viví, me ayuda a ser una persona demasiado ética en lo que hago. Odio, yo no puedo cobrar un contrato por nada. Si la persona no califica, yo no sería capaz, o sea, no puedo, yo no podía ni dormir, o sea, no, y las instrucciones son bastante claras dentro de la compañía, hasta para una consulta para todo el mundo, de hacer las cosas bien, que no hay necesidad de vender por vender, de meterte a cualquier college por meterte a cualquier college. O sea, a mí sí, yo sé, dan comisión muy bonito y todo, pero para mí la responsabilidad va mucho más allá, porque es que yo veo a 5 años de esa familia, de esa persona, yo veo los ahorros que están sacando de su vida para este sueño, y yo no veo el corto plazo. Para mí es que lleguen a esa meta. Entonces creo que yo tenía que haber pasado por todo ese sufrimiento para poder mantener esa ética profesional y esos valores tan fuertes y que no se quiebran en esta compañía, como lo sabes tú, y que pues tengo el honor de poder decir que todos nuestros clientes, y son clientes porque sabemos que tienen un caso, porque sabemos que tienen futuro y porque estamos dispuestos a acompañarlos hasta el final. Entonces me hace muy, muy orgullosa, y bueno, muchas gracias por tenerme aquí, y espero escucharte y hacer otro episodio en otra ocasión. Claro que sí, aquí ustedes son los que mandan, todas las personas que nos están escuchando, así que somos abiertos para que nos cuenten de qué tema quieren que sea el próximo podcast. Nos pueden escribir a los comentarios de Instagram, nos pueden también, si quieren, enviar un correo, nuestro sitio web. Nosotros tenemos todas nuestras redes, ahí nos pueden encontrar. Les agradecemos muchísimo y bueno, como saben, este es el podcast de Directo a Canadá, un podcast de Gentium. Y bueno, esperen el próximo episodio.